Ciudad y Ciudad Televisión a través del canal 20 de Gigaret y estamos con visitas aquí en los estudios, visitas especiales porque era esperada esta nota además con Romina Coluccio, que es parte del área de promoción y capacitación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es largo, pero vamos a explicarlo bien. ¿Cómo estás, Romina? Gracias por venir. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También muy contenta de poder estar compartiendo estos días aquí en Chaco y en Corrientes. Claro. Para poder trabajar en temas que tienen que ver con los derechos comunicacionales que tenemos como audiencias de la radio y la televisión. Y pensaba, porque si bien fue un organismo muy difundido en ese momento, pero todavía hay gente que no sabe lo que es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchos todavía piensan que es la Defensoría del Pueblo, pero no, no es lo mismo. ¿Cómo nace y a qué se dedica? Bueno, la Defensoría del Público es creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, actúa en todo el país difundiendo y protegiendo los derechos que tenemos como audiencias de la radio y la televisión. Somos un organismo que no aplicamos sanciones, sino que lo que hacemos es promover el derecho a la comunicación que tenemos las personas, ¿no? Y en ese sentido, la Defensoría recibe consultas y reclamos de las audiencias de la radio y la tele, de cualquier emisora del país, vinculada ya sea a las programaciones, a las publicidades, al acceso a los medios. En el lugar donde vivo quiero ver la televisión digital abierta y no puedo, o la radio que quiero escuchar está interferida. Digo, reclamos de ese tipo vinculado al acceso a los medios de comunicación. También otro tipo de reclamos vinculados a las programaciones, al mundo de las representaciones. Sí. En tal programa se discriminó, en tal programa no se respetaron los derechos de niños, niñas y adolescentes, no se cumplió con el horario apto para todo público, digo, o se cosificó a las mujeres, Sí. O se vulneró los derechos de las personas por su orientación sexual, su identidad de género, etcétera. Digo, todo lo que tenga que ver con nuestros derechos para promover que sean respetados en la radio y la televisión. Y lo que hace la Defensoría una vez que recibe una consulta o un reclamo es solicitar el material al medio de comunicación, analizarlo desde una perspectiva interdisciplinaria, de una mirada jurídica, pero también desde una mirada comunicacional, y en el caso de que haya vulneraciones a los derechos, ponerse en contacto con los medios para construir reparaciones sobre esos derechos que fueron vulnerados, ¿no? ¿Qué puede ser una reparación? Un pedido público de disculpas, una capacitación en el medio de comunicación, un informe que promueva un enfoque de derechos sobre esa misma temática, spots que se emitan de manera transversal en las programaciones, distintas formas de realizar transformaciones en las prácticas comunicacionales que impactan tanto en quienes comunican como en los públicos, ¿no? Sí. Además pensaba, cuando vos decías, para reclamar o para poder denunciar, primero tengo que conocer mi derecho, o cuál es el derecho que está siendo vulnerado en la radio o en la televisión, para que yo pueda darme cuenta que eso lo puedo denunciar, porque hay un derecho que está vulnerado. Y la importancia de que las audiencias empiecen a tomar conciencia de esto, porque audiencia somos todos y todas en este caso, ¿no? Todos miramos tele en algún momento, escuchamos radio, y hay cosas que nos empiezan a hacer ruido y no sabemos bien qué hacer, o decimos cómo puede esta persona o este comunicador o comunicadora estar diciendo tal cosa al aire cuando no es real, cuando se dan noticias falaces, ¿no? Y lo bueno es que la Defensoría del Público viene en este caso a escuchar a esas audiencias, ¿no? A tener un canal de reclamo. Y particularmente pensaba algo que lo había olvidado, era con el tema del acceso, ¿no? Cuando hay una radio que está interfiriendo, que también se puede hacer ese reclamo. Algo Sí. tan simple como no poder escuchar bien una señal. Sí, y es muy importante eso que decís, porque en la Defensoría siempre decimos nadie ejerce un derecho que no conoce, y por eso hay una tarea pedagógica permanente por hacer a lo largo y ancho del país con quienes somos audiencias y también con quienes participamos del campo de la comunicación, ¿no? En Sí. distintos roles, digo, en la conducción de programas, en
la operación, en las cámaras, digo, en la producción, en la edición. Digo, tenemos como estos dos grandes grupos, digamos, con los que trabajamos permanentemente. Vamos a escuelas, vamos a sindicatos, a universidades, organizaciones de la sociedad civil, o sea, cualquier persona puede solicitarle a la Defensoría del Público a través de la página web del organismo, que es www.defensadelpublico.gov.ar, una capacitación sobre distintos temas. Y de todas formas, aunque no tengamos claridad respecto de los derechos o no sepamos exactamente qué artículo se puede estar vulnerando, igual recomendamos hacer los reclamos, porque también es parte de la tarea pedagógica que lleva adelante la Defensoría, explicarle a las personas o a las organizaciones que presentan los reclamos por qué hay o no hay una vulneración a los derechos. Claro, cuando hay algo que hace ruido ya es una buena... un buen síntoma, como decía Carolina, de que algo no está bien, digamos, algo que no nos parece responsable en un comunicador, por ejemplo, ¿no? Y para tener así una idea de cuáles han sido las denuncias quizás más con mayor repercusión que llegaron a la Defensoría y cómo se han resuelto algunos de esos casos. Sí, dentro de estos años de trabajo, desde el 2013 hasta por lo menos febrero de este año, recibimos alrededor de 14.000 temáticas denunciadas, ¿no? Y de esas temáticas, el 26% tiene que ver con el mundo de las representaciones. Y una de las principales preocupaciones está vinculado a aquellos discursos ofensivos, lesivos o discriminatorios de distintos grupos sociales, ¿no? Y en ese sentido, las cuestiones de género vinculadas a las coberturas de violencia contra las mujeres, a la estigmatización o la criminalización de las personas por su orientación sexual o su identidad de género, forman una de las principales preocupaciones que plantean las audiencias, ¿no? Digo, y eso me parece que tiene que ver con todo, como una conversación de época y una reflexión que hace la ciudadanía respecto a estas cuestiones, que llevan a pensar también cómo se dan en el campo comunicacional, ¿no? Esta preocupación, esta sensibilidad por aquellos discursos discriminatorios o estigmatizantes en clave de géneros, digo, no es una cuestión que haya sido siempre igual, sino que a la luz de todo un marco normativo vigente en nuestro país y a la luz de una movilización social muy fuerte, interpela la práctica comunicacional y eso se traduce en la preocupación que manifiestan en los reclamos, ¿no? Sí. Y esto sucede tanto en los canales de Buenos Aires como en las radios o canales de las provincias. Digo, no solo es un efecto, digamos, con los medios de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pensaba y cómo va cambiando el lenguaje además, ¿no? En el transcurso de los años y del tiempo y en este cambio de época que se da. Antes hablaba de crimen pasional, por ejemplo, y después se empezó a darse cuenta y bueno, ya hay normativa vigente que refiere a un femicidio, o lo que decía también Carolina de la desmanicomialización, por ejemplo, cómo se van cambiando y que como comunicadores y comunicadoras tenemos que ser conscientes de ese cambio e ir con la época, porque si no, no se queda también atrás y termina vulnerando derechos, ¿no? Sí, por eso en la Defensoría construimos como distintas estrategias para justamente acompañar ese proceso con comunicadores y comunicadoras, ¿no? Desde capacitaciones virtuales o presenciales a guías de recomendaciones para promover buenas prácticas, ¿no? Porque justamente si pensamos en el área de género, digamos, tenemos desde el 2009 a esta parte todo un marco normativo nuevo. La Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la propia Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Protección Integral de la Niñez. Digo, todo ese marco normativo, quien atravesó su proceso formativo antes, digamos, no pudo familiarizarse con estas cuestiones que son clave y que la ciudadanía además las exige, digamos, al momento de pensar los relatos mediáticos. Entonces, por un lado tenemos procesos donde ciertas representaciones son anacrónicas, digo, pensar roles para las mujeres únicamente en
tanto madres, en tanto cuidadoras, en tanto quienes hacen las tareas de limpieza del hogar. Digo, Sí. eso es anacrónico hoy, digamos, y la Sin propia... embargo, sí. Sin embargo, sigue apareciendo, escuchamos. pero encontramos Sí. nuevas representaciones que proponen otra forma de ser mujeres y que empiezan a ser cada vez, digamos, antes había una publicidad, un programa, Sí. y hoy tenemos toda una batería de ejemplos que se dan cuenta que eso es una forma anacrónica, que hubo un cambio de época y que ya las audiencias piden otro tipo de representaciones. Pensaba en la publicidad de Carrefour, ¿no? Que ahora fue como la última que salió para el Día del Niño, que hablaba de una nena con C de cocinera y el varón con C de constructor, por ejemplo. Y cómo eso fue tan repudiado, más allá de que no es radio y televisión particularmente, pero fue tan repudiado que después la misma empresa tuvo que salir a pedir disculpas, Y ¿no? ese es el cambio de época. Sí. Digo, eso antes pasaba desapercibido. Sí. Y ahora tiene una respuesta pública muy intensa, muy instantánea también, digamos, que las marcas, en este caso era una publicidad, ¿no? En las góndolas. Pero la marca reflexiona y genera un cambio de estrategia casi en el mismo día. Sí. Digo, sí. eso da cuenta de que nuestra mirada como sociedad, nuestra mirada como audiencias, no es la misma. Digo, tal vez lo que antes era un techo ahora es un piso. Y en cuanto a publicidades, ¿cuáles han sido los casos así más conocidos que han llegado a la Defensoría? Bueno, vinculadas a la representación de las mujeres de manera sexualizante, ¿no? O cosificadas. Esas son como en general las publicidades más reclamadas. Digamos, también aquellas que tienen que ver con asociar, digo, se me vienen a la cabeza ejemplos vinculados a las bebidas alcohólicas, ¿no? Donde por ejemplo, claro, el destinatario de esas publicidades en general está construido como el varón, digamos, y en ese proceso la representación sobre las mujeres es estigmatizante. Me acuerdo una de hace un tiempito vinculada a una marca de vinos, donde el varón dudaba y tenía que elegir entre una mujer morocha, una mujer rubia, bueno, y quién le iba a dar bola, y aparecía la imagen muy estereotipada, representando, entre comillas, a la población aborigen, como si fuera de una película norteamericana. Sí. Este varón le pegaba una cachetada al otro, o sea, también como aquello que es lo salvaje, ¿no? Lo bárbaro, la barbarie, y ahí el varón tomaba una definición sobre con cuál de las mujeres quedarse, y la aborigen se llevaba como a cococho, ¿no? Sobre el cuerpo, y bueno, y ahí había como toda una serie de construcciones estigmatizantes, digamos, no solo en clave de género, sino también justamente esto, la discriminación, la representación de los pueblos originarios, ¿no? ¿Y cómo actuó ahí la Defensoría? ¿Cuál fue la resolución? Bueno, se puso en contacto con la marca, con la agencia de publicidad, hubo una reunión y a partir de ahí la publicidad fue sacada del aire. Digo, en otros casos también había una serie, digamos, de esa misma marca, y en otros casos se editó, pero en este caso era muy difícil el proceso de edición, entonces directamente la marca decide... No había parte que sea salvable. Decide sacarla del aire. Y hago el énfasis en que la marca decide, porque la Defensoría no tiene la posibilidad de obligar. Es en ese diálogo, en esa construcción de reunirse, conversar sobre los derechos que son puestos, son vulnerados, que en este caso era una marca, en otros casos son programas, canales, digamos, toman decisiones producto de ese diálogo, digamos, como parte de la reflexión sobre esas construcciones y representaciones. Lo que la Defensoría siempre promueve es que haya una diversidad y una pluralidad de forma de ser y estar en sociedad, digamos. Bueno, y hay casos muy, muy emblemáticos en ese punto. Y pensaba en todo lo que pasó en el Mundial también, ¿no? Que ahí también se notó en este último Mundial sobre todo, porque publicidades sexistas hubo siempre, pero en este último Mundial empezaron a recibir repudios esas publicidades, ¿no? Y ahí está también la importancia de las audiencias a la hora de reclamar y de darse cuenta que eso es discriminatorio, ¿no? La Defensoría recibió sobre el de Teis Sports. Exactamente, el spot de Teis Sport,
se reunió con la gente de Crazy Sport, ya igual el comercial estaba fuera del aire porque justamente hubo todo este proceso de repudio, pero digamos entendiendo que digamos la estrategia de actuar o de denunciarlo, por ejemplo vía las redes sociales, es una estrategia, pero también es importante hacer el reclamo al organismo público para que se puedan elaborar los informes, haya precedentes, haya un trabajo institucional al respecto, que tal vez es más a largo plazo, ¿no? Porque justamente, bueno, había vulneraciones a las personas por su orientación sexual, ¿no? Claro, ni hablar. Y también de la construcción del varón, de cuál es la representación del varón en este caso en los medios de comunicación. Si te parece, vamos a seguir hablando después de la tanda. Estamos con Romina Coluccio de la Defensoría del Público. Seguimos en Avenida Refugio, las 4 de la tarde, 43 minutos, aquí por Radio Ciudad en la 92.3 y también en Ciudad Televisión. Estamos con Romina Coluccio, que ella es parte de la Defensoría del Público, de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en minutos nada más, un poquito más, a las 6, ¿no? Va a empezar una capacitación para comunicadores, comunicadoras, público en general también, sobre buenas prácticas para el periodismo inclusivo, ¿no? ¿En qué consiste la capacitación en cuanto a, bueno, también saber cómo fue ayer en Corrientes, porque hubo una primera instancia también allá en Corrientes? Bueno, la Defensoría del Público es convocada por el Frente de Trabajadoras de la Comunicación de Chaco y por el Instituto Superior Rodolfo Walsh, sí. Y también por el Frente de Mujeres Universitarias del Nordeste, para poder trabajar con actores de la comunicación en discutir, conversar, problematizar las prácticas comunicacionales. Ayer estuvimos en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste, en la UNE, por la tarde, a sala llena, el aula estaba llenísima, hubo muchas inquietudes, muchas ganas de preguntar, nos quedó corto el tiempo de hecho, pero la verdad que con estudiantes, eran las nuevas generaciones estudiantiles, digo, jóvenes en su mayoría, con mucha preocupación por incorporar herramientas que le permitan pensar los discursos comunicacionales desde esta perspectiva, con enfoque de derechos, en particular en géneros y sexualidades. Y pensaba que esto no solía pasar, porque a veces cuando estaban estas capacitaciones, que bueno, además Romina ha venido muchas veces al Chaco a dar distintas capacitaciones, y no hubo en otros momentos esta inquietud tan así masiva de querer participar y saber de qué se trata, ¿no? En principio, hay como, creo que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no? De tener un interés particular que antes no había. Sí, de hecho, en otros talleres, digamos, si pensamos en perspectiva de 5 años atrás, en otros talleres, cuando la Defensoría hablaba de identidad de género o de violencia contra las mujeres, había que explicar mucho de qué se trataba esta agenda. Y lo que me pasó, por ejemplo, ayer fue que un grupo directamente me hacía preguntas porque habían elegido hacer un documental vinculado a temas de identidad de género, una historia de vida en particular, y tenían dudas, o sea, en ese sentido se invirtió el proceso. Antes había que instalar la agenda y ahora ya esa agenda está instalada y vienen las inquietudes específicas. Eso para mí es muy positivo, ¿no? Y me parece que, lo dijimos hace un ratito, pero los movimientos de mujeres y LGBT fueron quienes impulsaron esta discusión en la sociedad, quienes pelearon por una normativa vigente hoy, y en el campo comunicacional tenemos antecedentes como la Red PAR, digamos, o la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que pelearon al interior de las redacciones por esta discusión. Digo, fueron impulsoras pioneras en poder instalar esta conversación sobre qué implica que las prácticas comunicacionales tengan perspectiva de géneros y sexualidades. Digo, hoy podemos ver que todavía en las universidades hay materias optativas, hay algún seminario, pero todavía falta que se instale en la currícula de forma transversal.
Sí. pero cada vez es más demandado por el alumnado. Sí. Entonces, Y también pienso que particularmente en el análisis del caso de Argentina, hay mucha relación entre la comunicación y la incorporación de estos temas en agenda, porque por ejemplo Ni Una Menos fue una agrupación de distintas mujeres, pero en su mayoría comunicadoras, ¿no? Y desde allí salió también como una respuesta también al clamor popular de empezar a hablar de ciertos temas, de cambiar las leyes también que estaban vigentes hace algún tiempo y que se fueron modificando por parte de las comunicadoras, en sí, particular en Argentina. que los medios en ese sentido son un actor protagonista de los procesos Sí. de transformación. Digo, así como las instituciones educativas, así como la familia, los movimientos, digo, esa sinergia entre actores permite avanzar en los procesos de transformación de las prácticas, cuando hablamos de las prácticas culturales, ¿no? Ujú. Entonces fue muy importante el aporte, y cuando yo hablaba de pisos y techos, me refería a que hoy no es suficiente con evitar el término crimen pasional, digo, e Sí. incorporar el concepto de violencia de género o cumplir con la pauta de informar la línea 144, que es obligación cuando se habla de temas de violencia contra las mujeres. Eso es el piso. Sí. Digamos, hoy los reclamos tienen que ver con que esas coberturas tengan perspectiva de género, que no es solo poner en el graph la línea o violencia de género, sino que es evitar revictimizar a la mujer que está en situación de violencia, que es no dar información sobre su intimidad, sobre su identidad, que tiene que ver con ubicar el tema como una problemática social y no en la agenda Sí. de policiales. Esos son los reclamos hoy. Y también me parece que tiene que ver con, o al menos adentro de las redacciones, de los medios y demás, también de empezar a pensar en las mujeres en los roles técnicos y de que las mujeres también ocupen todos los roles dentro de un mismo medio, ¿no? Pensaba en la encuesta que se realizó desde el mismo Frente de Trabajadoras de la Comunicación, que hablaba de que más de un 70% de los jefes de redacción son varones, o de los jefes en los medios son varones, y hay muy poco porcentaje de mujeres cuando en realidad hay muchas mujeres en los medios. En ese caso es bastante equitativo, ¿no? El rol de, qué sé yo, un redactor, un movilero, movilera, ¿no? Que es donde uno empieza en un medio. Sin embargo, cuando se llegan a otros cargos hay siempre varones en esos lugares, ¿no? Y ni hablar en los roles técnicos también, en la importancia de las mujeres, que también es incorporar la perspectiva de género, no solo los contenidos, sino Sí, en los roles. es una voz que tiene que estar presente Mm. para que esas prácticas se transformen, y sin lugar a dudas es el propio movimiento de comunicadoras quien está dando esta disputa, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Público hay un monitoreo de noticias vinculados a la televisión de la Ciudad de Buenos Aires, donde el rol de columnista, que es el rol de la persona especializada en un tema, Sí. todavía hay unas asimetrías muy fuertes en ciertas áreas como deportes, Sí. economía, política, digamos, donde la voz de los varones, pero tampoco de cualquier varón, ¿no? Del varón heterosexual, no hay varones trans, digamos, Claro. en esas columnas. Digamos, es una voz preponderante y esas brechas son muy grandes todavía, digo, esta discusión es una discusión por dar, porque esa palabra tiene que circular también de una manera equitativa. Ujú. Y tiene que ser posible que cualquier persona esté en el rol de especialista sobre cualquier tema, ¿no? Sí. En los roles de columnas de los noticieros de televisión de Buenos Aires, hay paridad, por ejemplo, en temas de espectáculos, Claro. pero las brechas en deporte sigue siendo de más del 90% varones, hablando del mundo de deportes. Ujú. Entonces ahí hay una voz que no está presente y por la cual, digamos, también es necesario luchar para que se democratice ese acceso a la palabra en términos de géneros. Sí. Ni hablar de personas trans, no hay ninguna persona trans haciendo una columna, digamos, en un noticiero de la televisión de Buenos Aires. Claro, sí, ¿no? Y ahí se achica mucho más la brecha además, ¿no? Cuando hablamos de otras identidades sexuales también, y también sucede acá, ¿no? O sea, no solo en Buenos Aires, pensaba también en los casos locales y en la importancia de que esas voces se visibilicen.
Para reiterar, la capacitación hoy es a las 18 en Casa de la Memoria, ¿no? Em, ¿Se sabe cuánto puede durar, como para la gente que se está preparando ahí para ir? ¿O depende de la cantidad? 2 horas, Sí, tal vez un poquito más si nos entretenemos y queremos quedarnos, sí, lo extendemos de 18 a 21 horas, sí. digamos, pero la invitación es a poder conversar y la verdad que cuando hay interés, en general, se pasa el tiempo volando, digamos, y queremos hablar de todos los temas, de la violencia contra las mujeres, de la discriminación a las personas LGBTIQ, de la construcción de las masculinidades, de nuestros modos de hablar Ujú. y disputar sentido en el lenguaje. Digo, y para todo eso necesitamos poder pensar algunos conceptos y también algunas herramientas prácticas, Sí. ¿no? Y en cuanto a las denuncias a la Defensoría, pues esto me parece importante remarcarlo, ¿no? ¿Quiénes pueden denunciar? ¿Qué es lo que se puede denunciar? ¿Cuál es el reclamo que se puede hacer a la Defensoría al público? Cualquier persona en la Argentina puede hacer una denuncia, una consulta, un reclamo en la Defensoría del Público a través de la página web www.defensadelpublico.gov.ar. Y yo diría que por discursos que estén en la radio o en la televisión, por cualquier tema que entienda que puede afectar sus derechos, directamente o indirectamente, digo. Claro, o sea, no hace falta que lo nombre directamente, ¿no? No, En de ese hecho sentido. hemos recibido muchísimos reclamos de vulneraciones a los derechos de las personas, por ejemplo, por la orientación sexual, de un gay o una lesbiana, y no era una persona gay o lesbiana. Digo, Claro. recibimos derechos, reclamos vinculados a vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes, y no son personas directamente implicadas. Digo, y pensemos en situaciones de discriminación, de imposibilidad de acceso a los medios de comunicación, por cuestiones de interferencia, por cuestiones de Sí. qué canales están incorporados en las grillas, de los cableoperadores, digamos, por la televisión digital abierta y en términos de contenido por cualquier situación que consideremos vulneratoria de los derechos. La Defensoría va a explicar si hay o no una vulneración. Digamos, no nos quedemos con la duda. Yo Y diría hace que ese falta- ejercicio hay que hacerlo, de asumir Sí. un rol activo Sí. como audiencia y en tal caso recibir una respuesta que puede ser no hay una vulneración porque Claro. el marco normativo establece esto y en este caso sucedió esto otro. Y en el caso, por ejemplo, hay mucha gente que cree que tiene que enviar el audio, No. donde... Los medios tienen la obligación de grabar su programación por 30 días. Ujú. En tal caso sí es importante que el reclamo se efectúe dentro de esos plazos. Digo, si recibimos un reclamo de algo que sucedió hace 6 meses, Sí. posiblemente no podamos conseguir el material. Entonces es importante no que sea el mismo día, pero Sí. esa misma semana, porque hay una serie de procesos que garantizan la rigurosidad del trabajo de la Defensoría, donde se solicita el material a ENACOM, ENACOM se lo pide al medio de comunicación, Sí. y hasta que llega a la Defensoría pasa un tiempo. Ujú. Después hay que analizarlo, como decía, de manera interdisciplinaria y ver si hay o no una vulneración de derechos. Y todo el tiempo se le va contando a quien presentó la denuncia qué instancias está, Ujú. ¿no? Se le envía el informe o fragmentos del informe que hace la Defensoría. Cuando va a haber la reunión con el medio se le avisa a la persona como para que tenga conocimiento de cómo va avanzando ese proceso, ¿no? Sí. Nos parece que eso también tiene que ver con cómo pensamos el Estado y cómo pensamos el vínculo entre el Estado y las audiencias, ¿no? Claro. Las personas que presentan los reclamos. Y puede ser una persona a título individual o una organización también. Ah, bien. Bueno, desde ya te agradecemos muchísimo, Romina, que hayas venido. Y ya no te robamos más tiempo, sé que estás yendo también directamente a la capacitación que empieza a las 18 en Casa de la Memoria y que va a ser además totalmente gratuita, ¿no? Gratuita, para quien se quiera acercar. Sé que la inscripción viene muy bien, hay Sí. mucho interés, que superó las 100 personas inscriptas, así que va a ser, me parece que un espacio más que interesante para compartir.
Gracias, Romina. Gracias a ustedes. Y bueno, ya nos vamos, ¿no? Ya cerramos esta semana aquí y el mes también aquí en Avenida Refugio y nos volvemos a encontrar la próxima semana, esperemos que con mejor tiempo también, Ojalá. acompañándolos. Y estuvo en los controles técnicos Oscar Dorrego y aquí Noelia Moreira, así que nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes ya con Alejandra, Esperemos creería yo. que con Alejandra, así que le Ojalá mandamos que sí. un gran beso y un abrazo grande. A la Porque distancia. está a la distancia, pues está cuidando a un familiar, así que le mandamos un gran abrazo y nos volvemos a encontrar el lunes. Chau, Chau, chau. chau.